En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con lo que decía la Virgen. Les daré un ultimátum porque quieren llevarse a mi hijo, decía la Virgen en la madrugada cuando estaban haciendo su brujería. Bien, quiero ver qué es el ultimátum de la Virgen. Seguramente voy a escuchar, vamos, dentro de poco, a ver qué la Virgen hace. Porque quieren llevarse a mi hijo. Bueno, entonces ahora voy a ser capitán, ya que estamos en tiempo de guerra. ¿Cuántos soldados tenemos? Bueno, primero van a prepararme una bomba que hasta la raya de Polonia esparza. Si la OTAN se mueve, bueno, vamos a utilizar el otro. Ni un solo soldado voy a perder. Y eso que solamente estoy jugando con inteligencia. Ahora voy a utilizar mi sabiduría. Bueno, si atacan ellos, tenemos nuestra defensa. Si la OTAN se mueve, tenemos la defensa. Ahora con sabiduría, vayan y maten a Bergoglio. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cientos y miles de atentados contra mi vida ahora no van a entender, pero dentro de poco van a entender todo lo que decía la Virgen, porque quieren llevarse a mi hijo. Quieren matar a todo el mundo. Entonces, ninguna esposa perderá a su esposo, ningún niño quedará sin su padre en la guerra. Es lo que dice el Evangelio. Primero piensa si vas a poder en contra de tu enemigo. Putin, escóndete. Quieren accidentarte. Tus propios capitanes te están traicionando. Esto es de parte del Padre, para que ustedes vean que nada cae sin el permiso del Padre. Voy a comenzar primero para que no entremos en ese espíritu. Iba en esta mañana y veía el miedo que tenía el pueblo. Entonces, para que tú no juzgues, primero debes conocer cuál es la raíz, por qué tienen tanto miedo. Y no en vano, esta es la razón por la cual el pueblo ha visto una manada de arropados, los que se dedican a amedrentar al pueblo. Y no en vano pueden entrar bajo su cama si quieren, o bajo de la mesa a temblar, porque lo que le están haciendo es para tener miedo. Ahora, para no entrar en ese espíritu, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en una comunidad antigua anteriormente, el coordinador, Dios avergüenza a los sabios en su propia sabiduría y enaltece a los humildes en su propia necedad. Él empezó a ver a los científicos, ciencia humana, que estudiaban las estrellas, mandó llamar a toda la comunidad, nos reunió, que ya saben fecha, hora y día, para el fin, como las mayas,
el calendario 2012, me acuerdo, el fin del mundo, para no entrar en ese espíritu, porque en uno de los peores momentos, cuando el COVID estaba en el peor momento, me preguntaron si ya era el fin. Yo le había respondido que lo primero que tenemos que escuchar es los 10 secretos y movernos detrás de los secretos. Ahora Cristo dice, ustedes dicen, ven el tiempo y dicen, está rojo oscuro y va a llover. Ustedes manejan ese tiempo, dice. Le voy a, pero no manejan en qué tiempo están. Voy a bajarle en un nivel más humano. Por el movimiento. Ahí viene. Va a llover asalto, como decía hoy en la mañana el sol. De esos asaltantes. ¿Cómo vas a tener miedo de un grupo que vienen siempre a asaltar y a... Cuando se mueve ese grupo, ya sabemos qué va a pasar. El rayo, el pavor, el miedo, asalto, carencia, no hay comida, no hay trabajo, cierre. Una porquería, como se dice. Ahora, lo que aquí se hace mucho también porque se están moviendo los polacos. Los polacos son luciferanos. Estaba leyendo en el libro y decía que el segundo país más comunista del mundo es Polonia. Primero China y luego Polonia. Ahora entiendo por qué asesinaron a Cristo y hasta hoy día están asesinando a los cristianos. Ahora me decía la Virgen, haz esto. Ahí van a ver ustedes, para sacar en vivo necesito 50 suscriptores, especialmente a los en el otro canal. Muchos italianos se suscribían y nos sacaron ese canal, y aquí para hacer en vivo, porque son los chinos los que están moviendo a la policía, me decía la Virgen, y así vencerás, a lo menos para que sepan dónde comenzó mi secuestro. Si hay un allanamiento, como dice la Virgen Bergoglio, ya allanó a todo esto. Siempre queda una firma, y por esa firma uno puede saber quién movió la mano. ¿Me está entendiendo? ¿Dónde comenzó? ¿Quiénes fueron los que me agarraron? Y ahí va a salir todo a luz. ¿Por qué? Porque si tú le sacas en vivo, la gente ahí sabe todo. Quiénes son, cómo supieron que iba a pasar por ahí. Se le informa todo. De dónde la llamada, va a salir todo a luz. No hay secreto que no deba ser revelado. Y dirán, ¿tiene alguien que le informe? ¿Por qué sabe lo que le va a pasar? Esto ni China sabe. Ustedes van a ver en el Evangelio, en todo el Evangelio, Jesús escuchaba su pensamiento y se anticipaba a ellos. Jesús conocía los planes y los corazones del ser humano. Lo que más en lo oculto se planea es lo que más Dios ve. De Dios. Y como decía aquí, vamos a trabajar. La palabra pro también significa, pro significa vista, fanum significa lo sagrado, pero también significa lejos, que está lejos de mí, dice el Señor, la profanación. ¿Y por qué el diablo? La Escritura dice bien claro, dice así: lo primero que el demonio ha hecho es llenar su templo de profanación. Eso es lo primero. Entonces, para que tú entiendas, como decía en esta mañana, estaba muy pesado el ambiente y el miedo. Y no en vano tienen miedo. O Guapupen ahí está sentado encima de ustedes, los comunistas.
los informantes. Como decía, vino una persona y empezó a golpearse, pa, pa. Y lo que venía ya detrás de esa persona, ya dijeron, payaso, iba, este payaso que andan, decía. En el 2019, así hacen ellos el lavado de cerebro. Cuando yo creía a esta gente, hasta que la Virgen me dijo una palabra: que viven en estado de pecado mortal. Al día siguiente vi una noticia, solo Dios podía hacer eso. Ellos te lavan el cerebro, pero debes ponerlo al revés. Desde que la Virgen me hizo ver, viven en estado de pecado mortal y siempre van al revés de Cristo. Todo lo que son de anticristo, viene directamente de los anticristos. Y si tú crees a estos, irás, ahí te van a hacer el famoso que se dice, bueno, ahora, Biden, la próxima vez que vas a hacer, te recomiendo que lleves casco, un paramédico y una camilla. La conductora te había salvado la vida. Si no hubiera cortado a Trump, Trump te hubiera matado parado, parado ahí en público. Ahora, para no entrar en ese espíritu, el coordinador mandó llamar a todos. Va a ser el fin del mundo. Y empezó a comprar maní, ponía en el cofre, guardaba los maní. Va en manillones. ¿Qué maní te va a salvar del fin del mundo? Lo único que te puede salvar es la oración y la omnipotencia de Dios. Que Dios todo lo puede. Alégrense cuando decía Cristo, cuando por causa mía sean calumniados, como decían esta mañana. La persecución de la mafia es muy pesada. Humanamente uno no puede sobrellevar. Para llevar humanamente están muchos, están muy poseídos, endiablados. Solamente si eres un elegido de Dios, es mucha la mafia que se mueve y actúan si tú no tienes un conocimiento del Santo Evangelio. Por ejemplo, lo que decía San Juan mismo, que el gobierno envió a una persona que estaba totalmente desnudo en Getsemaní, queriendo dejar a Cristo como homosexual. Los que dicen que Eva tuvo relaciones con Lucifer, quiero aclarar una cosa. Para eso la palabra de Dios cuida y protege. Me decía la Virgen, ¿por qué me ataca esa gaviota? Me respondió, porque le has avergonzado. El enemigo Biden quedó humillado. Lucifer está poseído de rabia por lo que Dios ha hecho. Ahora lo único que le sobra es que me vuelvan a descomulgar y el vergolianismo. Le has avergonzado. Por eso el demonio por toda hora estaba viendo que están pensando en envenenarme. Veneno. Son como estas que se manifiestan las LGTBistas, las trans. Voy a comenzar primero con Cristo, para que tú puedas entender, porque desde que he dicho que el gobierno le paga a estas mujeres, y se manifiesta, paga la policía, deja que encienden todo primero, la catedral, qué sé yo,
luego vienen las policías, pero hay lugares que ya se sabe, la gente va, hace un cerco, reza el rosario, ponen algo, hasta que lleguen quien pueda cuidar el templo. Y ya no podían hacer daño al templo, pero todo es pagado. Ahora he visto que se están moviendo nuevamente, pero ¿cómo yo puedo combatir esto? Es una lucha totalmente espiritual. ¿Será que voy a comenzar con esto? Ni Cristo se ha salvado. Hasta hoy en día tú vas a ver Cristo gay, Cristo de cuatro, Cristo puto, Cristo homosexual, en los carnavales. En todos los carnavales vas a ver. Pero eso es por falta de... A ver, por amor a los buenos voy a explicar esto. Atiéndeme bien. Un día estaba predicando y llegó un grupo de lesbianas, LGTBistas, y cuando llegaban he visto que una enorme serpiente, Lucifer, venía detrás de ellos. En ese momento Cristo exclamó: Dios creó hombre y mujer. Al principio Dios creó hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre. Los dos se unirán y serán una sola carne. Como el propio Jesucristo defiende, cómo responde a esta situación con la palabra de Dios. Al principio Dios creó hombre y mujer. Ahora, hay necesidades, como Cristo dice, ustedes están muy equivocados, los saduceos. En el cielo seremos como ángeles. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿por qué el diablo o Lucifer no tuvo relaciones con Eva? Porque es espíritu, no tiene carne, se debe valer de estos animales, o algún poseído va a entrar, o alguien que quiera hacerte daño de la mafia, o un sicario, qué sé yo, o de los... Se sirve de ello, como me decía la Virgen, reza el rosario, para que el enemigo no haga enojar a los policías y te agarre. O sea que Bergoglio sabe cómo hacer enojar a los policías para que me agarren. Se burlan de ellos, los mueven, los manipulan. ¿Saben cómo? La Virgen dijo que con la oración del rosario no le va a salir, no les va a enojar a los policías para que me agarren. Reza para que el enemigo no les haga enojar. O sea que alguien le está haciendo enojar. Ahora el enemigo es espíritu. San Pedro dice que nos gana en inteligencia y en fuerza, pero no tiene carne. Necesita alguien o un animal para atacarte. Ahora, el sentido común, me decía el Señor, ya que ya armaron todo de madrugada su brujería, escóndete un momento. Es como un camión, supongamos que viene un camión y el sentido común te dice, sal de ahí. Tu fe te dice, si Dios te da la transfiguración, el ser transparente, otra cosa extraordinaria. Pero el sentido común te dice, la fe te dice, dale espacio, sal de ahí para que no te haga daño. ¿Me entiende o no me entiende? Eso Trump había explicado a la mafia, que aquí tenemos sentido común, que todo ser humano que come caga. Quien caga luego duerme, ser humano, porque decía yo, aquí lo que la gente adora y espera es un ángel. A ver, ¿un ángel qué hace? El ángel no come, no duerme. ¿Y cómo va a enseñarte algo si no come y si no duerme? Ya viene más de los comunistas esto. ¿Me entiende o no me entiende? De comer puedes comer 1 o 2 veces al día. Ayunar de vez en cuando, no 5 o 6 veces. Y no pasa por ahí las cosas. Ahora,
Cristo, siendo Dios, no tiene, no tuvo, ni tendrá. ¿Cómo yo puedo arroparle a ustedes para que entiendan que hay cosas que nosotros los hombres no tenemos necesidad? Me viene un rico no necesita, que nace siendo rico. Y Dios siendo Dios, la carne ya después existió para la procreación. Porque cuando Dios creó a Adán, lo hizo por amor, para el amor y en el amor, para que sirviera a Dios y amara a Dios. Y cuando vio no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañía, dijo el Padre. Sacó de su costilla una mujer, le dio un mandamiento, el primer mandamiento, mandato que Dios le ha dado a Adán, al primer hombre que existe. Pueden comer de todo. Y como decía en esta mañana lo que dijo la Virgen, mi hijo, si yo fuera tú, no quiero darte miedo, pero si yo fuera tú, no haría eso a la mujer del Génesis 3:15. ¿Has visto tú al diablo cómo quedó después de que la Virgen ha dado a luz a Jesús? O ha dado su sí al arcángel. Porque si tú dices aquí, no lo hagan, ellos van a hacer. Aquí estamos en la tierra y en el tiempo del anticristo. Todo es al revés. Si tú lo dices, no lo harán, van a hacer. Pero si tú dices, hagan, construyan, no van a construir. ¿Me entiendes que estamos? Cuando yo veo a los demonios que hace algo, supongamos que ella es extraordinariamente, y lo primero que digo es, por algo la iglesia lo llama la última prueba. ¿Sabe qué es lo último? Que más que eso ya no puede hacer. Puede hasta matar, robar y destruir. Y nada más. Hasta ahí ha llegado su poder. No puede hacer resucitar, no puede construir, no puede darse. Cristo ha dicho, no son ustedes los que me quitan la vida. Soy yo quien se los estoy entregando. Y tengo poder para volver a recuperarla. O sea que cuando Dios quiera va a recuperar su poder. Pero para que se cumpla su palabra, para que no se quede como mentiroso, ahora voy a ayudarte un poco más. ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos? El corazón de la señal. Miren que el propio Jesucristo ha dicho a sus discípulos, pero yo les voy a mostrar el corazón mismo. Jesús ha dicho, cuando escuchen hablar de guerra, rumores de guerra, no se alarmen. Es como un dolor de parto. Hambre, terremoto, peste. Y aquí toca el centro mismo. Cuando vean instalado al ídolo, a la abominación de la desolación profetizado por el profeta Daniel, ese es el corazón mismo de nuestro centro, que ya estamos en los últimos días, tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estés sentado en Roma, yo te estoy arropando porque Roma es lo que dice el Mateo 24. Cuando vean sentado en el lugar sagrado, en el templo, a ver dónde los papas se sientan, en Roma. Huyan en los montes. Huyan. Que el que esté en la azotea no baje.
esté en el campo, no vuelva a la ciudad. Ese es el corazón mismo de que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, si nosotros conectamos con la profecía, yo sé que Bergoglio puede terminar con la profecía de Fátima para los tontos no instruidos, como dice Pedro, poco preparados y no instruidos. Pero en sí lo que Fátima quiso decir es que un falso papa se sentará en la silla de Pedro, profetizado por tantos santos, por toda la iglesia, por toda la doctrina, para que no se pierda la fe, para que no se pierda el sentido. Porque aquí yo le estoy dando a conocer lo que Jesucristo mismo ha dicho. Ahora tenemos los 10 secretos. Lo primero que debemos escuchar, tenemos 6 videntes. Primer secreto. Y detrás de eso vamos a ir juzgando, diciendo, viendo, haciendo. Porque Dios ya lo pensó todo. Hasta aquí le daré poder, de aquí en más, para ayudar un poco a si me ve algún profeta. Por mi experiencia yo le digo en este momento de mi vida, que lo primero que tú debes hacer para seguir a Cristo es entregar, como dice la Virgen, consagrar y dar la vida. Por ejemplo, hacer un pensamiento. ¿A quién más quiero en mi vida? Humanamente. Yo les digo que si yo pudiera matar a mis seres queridos, ya lo haría. Si los mandamientos hubiera permitido, ya lo haría. Con tal de que vayan al cielo. ¿Me entienden o no me entienden? Por lo que Dios está haciendo. Pero para que tú tengas una base, estoy trabajando en el miedo. Debes conocer por qué el Padre ha dicho a Isaías, Isaías, toma a Pronto. ¿Quién es Pronto? Pronto era el hijo más pequeño de Isaías. ¿Y por qué Dios llama, como dijo a Abraham, ofréceme tu hijo, mata a tu hijo? Dios poniendo a prueba su amor. ¿Y qué fue lo que Abraham? Porque Abraham adoraba a ese niño. Y cuando Dios vio que Abraham iba a matar al niño, ¿qué hizo? Ahora ya sé que yo soy tu Dios, que estoy en primer lugar en tu corazón. Tú me diste, ahora tú me pides. Imagínate, Cristo, ¿por qué no se salvó? Si aquel niño era como Cristo, era una ofrenda al Padre. Miren lo que la Virgen ha sufrido. Ofreció a su propio hijo muriendo. Ahora, toma Pronto. ¿Quién es Pronto? El hijo pequeño. Ve junto al rey. Isaías no dijo, Señor, me van a decapitar, me van a matar y perseguir. ¿Quién se escapa de estos demonios? No. Isaías tomó al niño y respondió a Ahaz. Ahaz tenía muchos hijos. ¿Por qué tienes miedo a estos? Antes de que el niño sepa decir papá y mamá, entregaré el botín, la riqueza y todo de mi pueblo al rey de Asiria. 3 años después, ¿qué pasó? El sirio toma toda Jerusalén, hace un allanamiento. ¿Y qué pasó? Escuchen bien lo que pasó. Empezó él a engreírse, como aquí tienen sentido de apropiación. Yo hice el Nilo, yo lo creé. O como dice en Isaías, subiré en lo más alto del cielo y pondré mi trono sobre las nubes. Quería ser más que Dios. Y el Padre, ¿qué le responde a este rey que quería tomar
Le respondió, tú le dice, ¿no has leído acaso que yo mismo estoy haciendo esto? Recuérdame, decía el padre, que nada pasa sin mi permiso. Si yo tengo enemigos ahora tan poderosos, es porque mi propio padre le ha dado ese poder. Y lo volverá a sacar, como dijo mi madre, a la noche. Les daré un ultimátum. Bueno, madre, tú has hablado. Ahora, dentro de unos días, vas a ver, yo sí creo en ella, que algo va a pasar, que va a dejar en claro las cosas. No sabes, dijo el padre, que soy yo quien te he entregado a mi pueblo. ¿No has leído acaso? ¿No lees tú? No como los comunistas, los mafiosos. Voy a comenzar con el anteojo. ¿Crees tú que Jesús utilizaba anteojo? Ahí ya entran los comunistas porque se mueve por el lente. Comunismo. En un lugar todo el mundo quería usar para llamar la atención. Los primeros discípulos, los apóstoles. Digamos que tiene 80 años y ya está a punto de morir para no ver. Utiliza estas cosas. Pero 15, 16. A lo menos ya tenía que aprenderte de memoria las misas. Cuando Jesús hizo la Santa Misa, tomó de sus corazones las palabras escritas por el Evangelio. Ahora, Cristo mismo nos enseña. Hizo la primera misa en el segundo piso, la primera misa en la casa. Y si uno piensa, ya debería ser muy santo aquel hombre que Cristo mandó mensajeros, que quería hacer su primera misa en el segundo piso, en una casa particular. Su segunda misa hizo a orilla del mar y el tercero hizo por el camino, para los templarios, que puede hacer en tu casa, donde sea, con tal de no profanar lo sagrado. Ahora, ¿de dónde viene esto de artículo y versículo? Capítulo 1, versículo 2, Mateo, Juan 3, 16. Esto viene, es bíblico, evangélico. Al sexto mes, dijo aquel arcángel, se le apareció a una virgen. ¿Y qué pusieron los santos ángeles? Capítulo 6, versículo, o sea que evangélico. Porque al principio no era así. Hasta que los santos ordenaron la Sagrada Escritura, lo pusieron capítulo y versículo. Ahora, como decía Biden, que la próxima vez que va a hacer su, no sé cómo se llama yo lo llamo boxeo, que se prepare y lleve las cosas, porque esta vez va a ser diferente. Mucho más porque el Padre es el Padre, como cumple su palabra. Porque lo que Él quiere es profanar, se adelanta todo. Pero Trump, que conoce, tiene esa sabiduría, inteligencia, la paz que tuvo para responder, la seguridad, como decía, quisiera ver a aquel hombre que el padre había dicho que Trump tiene uno que ha hecho bien las cosas. Dejémosla y así ha dicho, ha hecho bien las cosas, que tiene uno. Ya me imagino yo estar en el equipo de Trump, que el padre mismo recomienda. ¿Cómo será? ¿Cómo sería? Ahora hablemos un poco más sobre los mensajes de la Virgen para ayudar un poco al tiempo. La brujería. En el mensaje que dio el año pasado,
la Virgen dijo así: queridos hijos, los invito para que a través de la oración y de la misericordia conozcan a mi Hijo lo más posible. Amén, Señor. Con corazones puros y abiertos, a fin de que puedan ver espiritualmente como un pueblo de Dios en comunión con mi Hijo, puedan dar testimonio de la verdad con sus vidas. Oren, hijos míos, para que lleven amor, alegría y paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y como decía, ellos ya sabían que iba a ir a Oñongatupamo, ahí guardan todas las cosas que tú necesitas, ¿no? De la mafia. Entonces nosotros vamos a hacer algo. Yo voy a escuchar mi corazón y lo que me dicta les voy a ir dando a ver. En esa parte cuando la Virgen dice: escuchen a mi Hijo, a fin de que puedan ver espiritualmente. ¿A qué se refería? Bueno, lo que Cristo había dicho: ustedes ven, hoy el cielo está nublado, va a ser un buen tiempo. Reconocen por el tiempo el movimiento, pero no reconocen el movimiento de los seres humanos. Como decía, se están moviendo los de la Virgen. ¿Y qué hace el demonio? Enseguida profana, pone amarillo, se ponen lentes, ponen sombrilla que se van a guardar del sol. Profanación. No solamente vamos a tener sol cuando la Virgen se mueve. Trabajo, comida, alimento, movimiento, esperanza, lucha, amor, paz, alegría. No es para que nos pillen, sino a lo menos uno valore lo que Dios está haciendo hasta por los malos. Se les ha dado la libertad, se les ha dado la vida. Hay que respetar cuando Dios quiera. Para los que dicen que tengo mi mano ensangrentada porque yo soy el culpable de todo lo que sucede en las protestas, hermanos y hermanas, la justicia a mí no me corresponde. Por esa razón Cristo me ha dicho: la justicia me corresponde. Yo daré a cada cual según su merecido. Porque si a mí me correspondía la justicia, iba a ser algo diferente. Pero el Padre, que conoce todos los corazones, dice en la Sagrada Escritura que Él lo conoce todo. Ahora, ¿cómo yo puedo ver espiritualmente por el movimiento? Se están moviendo esto. Va a haber como decía, una lluvia de asalto. Miren en pavor. Miren hasta los animales cómo están todos poseídos cuando viene este grupo. Están todos endemoniados. Cierran todo el camino. Enseguida tapan el sol. Entonces preparen ustedes, como dice, un atajarrayo, una sombrilla, ataja asalto, ya prepararse con un rosario en la mano. Están viniendo, como pregunté a la Virgen, ¿cómo podemos atajar la lluvia? Me respondió con el rosario, el Santo Rosario. Invoquen al Arcángel San Miguel. Por el movimiento, uno cuando tiene visión espiritual, y como decía, sentía el pavor que había en el pueblo, el miedo que hay. Y las razones no son vanos. Hay un grupo que se mantiene en eso, que trabaja en eso. Son haraganes que se dedican a amedrentar, no siendo provechoso, porque quería hacer una prédica, hablar un poco sobre los entremetidos.
¿Quiénes son los entremetidos? Desde que Lucifer se entremetió en la vida de los hijos de Dios, en la vida de Eva, hasta Caín, que por entremetido, porque Abel estaba dando lo mejor de su fruto, se entremetió en su ofrenda, hasta Ramsés, y cuántas personas, Nabucodonosor, que por entremetidos, como Bergoglio, que sin provecho y sin que nadie los llame, se entremeten, porque yo quiero decir una cosa, humanamente quiero hablar. A mí, ¿qué me importa en el sentido, no de la salvación? Que tú comes, que tú no comes, dónde duermes, que tú vas, que tú haces, que tú no haces. Ya la vida es muy pesada, la cruz del cuerpo, mantener la comida, deber hacer, la soledad, qué sé yo. Ya tu vida es muy pesado, debes trabajar, debes... ¿Y por qué y para qué yo voy? Que comes, si comes bien, si vives bien, si... Eso es ser entremetido. Es como decía el sentido de la apropiación. Tú ya estás a punto de partir. ¿Y cómo tú te vas a adueñar de algo que tú mismo ni tu vida puedes salvar, ni alargar? Ya está a un paso del ataúd y tú te vas a hacer dueño de algo que ni tú has creado, ni sabes cuál es su raíz, de qué están hechas las cosas, ni mucho menos el fin de su existencia. ¿Cómo Dios, siendo Dios el dueño y creador, el omnipotente, el todopoderoso, como decía, podemos hablar también del todopoderoso, porque nosotros decimos en el credo, creo en Dios Padre todopoderoso o el omnipotente? El demonio también puede, tiene poder, pero no es todopoderoso. El que mueve a Dios es el amor. Por eso decía Juan, amémonos. ¿Pero qué es el amor? El amor es hacer el mal, el amor es ser violento, el amor es ser mentiroso, el amor es matar, robar, ser idólatra. No, eso es pecado. Porque aquí se llama, ya me entendieron, primero atiende bien. ¿Qué quiere decir amor y amar? Porque mi amor hacia ti no es público. Dejar casa, padre, madre, nación, dejar todo, entregarse por uno, vivir el momento, el día a día. Y en el silencio. Hay personas que en público, mientras te habla, te va a entregar a la policía, te van a mandar en lo público, pero en lo oculto, ahí donde Dios ha visto. Como decía, me sentí en un día como aquel hombre que lo mandó llamar el rey y le dijo, págame lo que me debes. Y el hombre se postró y le dijo, rey, te pido perdón. Le pidió perdón. Le empezó a pedir súplica, misericordia. El rey quería encarcelar a su esposa, a todos sus hijos. Y el rey, viendo cómo actuaba, se conmovió y le ha dicho, te perdono, ya se acabó. El hombre cuando salió, en esta escena, cuando yo salí, encontré a alguien que me debía. ¿Y qué fue lo que hice? Te perdono, porque primero yo he recibido perdón. Por eso yo te comprendo. Nadie te ha
perdonado, te ha enseñado a amar. Eso no es ser tonto. Eso le corresponde a los abuelos, abuelitas, a los padres, a la madre. Porque el Evangelio se nos ha sido dado ya como ejemplo para no caer en esas tentaciones. Ya tenemos un ejemplo. Como decía, imagínense nacer en el siglo I, la ignorancia que había y la gracia que nosotros ahora tenemos, la Sagrada Escritura tenemos en nuestra propia casa y no lo valoramos. En nuestras propias manos, siglo I, siglo II, siglo III, IV, V para adelante. Hasta que en el siglo XV solamente tenían los profetas, los sacerdotes. Y cómo la gente sanaba su ignorancia. Se escuchaba los mandamientos y a veces en las misas, pero no entendían, no vivían, no comprendían, no leían. Ahora nosotros tenemos la gracia de tener el tesoro de los tesoros. Como decía aquel pueblo que escuchó la palabra de Dios y empezó a llorar tanto y decía, nunca hemos escuchado palabras tan dulces y amorosas. Tanta luz, tanta idea, tanto amor. Porque como decía aquí, antiprofanación. Llueve profanador aquí. Antes de que tú hagas ellos ya se adelantaron todo porque es su trabajo. Ha llenado de profanación tu templo. En eso se dedican. ¿Y será que por eso yo debo callar o no debo hacer? Yo te aseguro que tú ya sabes hasta lo que yo voy a decir. Porque ellos ya te han profanado todo. La gracia que tenemos del Evangelio, que tenemos a mano de sentar a leer, a conocer. Y aquí está el problema. Solamente que, por ejemplo, la psicología. Hace un siglo que existe la palabra psico, alma, logo, estudio, la psicología. Wundt, 1868, descubre un alemán marxista comunista, que no era ni cristiano ni católico. La Virgen nunca escuché que aquí dijo en los mensajes psicología. Miren cómo ella cuida lo natural. Que reciban del Padre Celestial el conocimiento de lo natural y de lo sagrado, divino. ¿Y por qué Dios me da a conocer estos misterios? Para consolar que Dios está conmigo y que Él elige el tiempo. ¿Y sabes cómo yo me siento? Como en el 2019. En el 2019, está loco, falso, se prostituye. El demonio no ha cambiado nada. Me acusan de un pecado que he cometido años atrás. He hecho cosas peores y no me acusan de eso. Y me acusan de algo menor, que soy impuro. Pero eso, ¿quién les va a creer? La gente cada día más se llena y vienen, porque no es verdad. ¿Cómo yo respondo a eso? Respondo diciendo que otro se encargará de mi defensa, decía Jesucristo. Él lo ha dicho. Otro se encargará. Porque yo, ¿cómo es que yo defiendo tanto a las videntas? Porque la Virgen se encargó de defenderle a las videntas. Porque yo la he visto. Y ahí se acabó todo ateísmo, ignorancia, duda. El día en que tú mismo lo veas, va a cambiar tu vida totalmente. Por eso es que yo comprendo a muchas personas que caen si nadie les ha dado, si nadie les ha educado. Como dice Jesucristo, nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, los que sí tienen y conscientemente hacen el mal, ¿cómo yo puedo responder? Por ejemplo, en el 2000,
eh, utilizaban mucho el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tomarás en vano el santo nombre de Dios. No te conviene, yo te digo que leas toda la Biblia. Y todos los que se burlaron de Dios, ¿cómo terminaron? Para los que dicen, oh Dios mío, oh my God, con insinuación de impureza, infórmate bien. Si yo, a ver, ¿cómo es tu nombre? Voy a explicarte bien. Dime tu nombre. Y yo digo tu nombre. Oh, lo mínimo que tú harás es matarme si puedes. Si tienes la mafia y te vamos a matar. Y cuánto más Dios lo hará. No tomarás. Estás pensando en las 10 plagas. Son mínimo, menos lo que te van a pasar en toda la Sagrada Escritura, Él siendo Dios. No tomarás en vano el santo nombre de Jesús y de María. No son nombres para jugar, esos nombres benditos. Nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Y cómo yo puedo vencer al miedo? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora el 60% de la gente ha despertado. A lo menos ya conoce quiénes son sus enemigos. Cuando llegué aquí por el camino del Señor, ya me mostraba cómo los chinos estaban a punto de matar a las videntas. De enfermedades lo estaban esperando en el hospital. Y la oración, la denuncia, a lo menos ya sabrán quién le ha hecho cuando le suceda. Que no es Dios el que le ataca y que no es voluntad de Dios, sino que el enemigo ha trabajado, sabe tu debilidad, que te gusta comer, a dónde vas, que siempre ya están ahí. Se imaginan todo, todo es pensado, todo fue calculado. No existe la coincidencia. Lo que a ti te falta es un antimafia, conocer quién mueve a esta persona. Y aquí voy a poner como centro a Jesucristo. ¿Quién? A ver, atiéndeme bien. Jesús es movido por el Padre. ¿A quién enviaré? Dice. Y Jesús respondió, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Dice la palabra de Dios. ¿Quién envía a Jesús? El Padre. De la misma forma, todos esos son policías, todos esos son militares, sí, todos esos son del gobierno, sí, eso. Y ese conocimiento y reconocimiento te falta a ti. Esa gracia es lo que Medjugorje está dando al mundo entero para que dejemos de ser tontos. Y eso era lo que yo decía. Desde que vi a la Virgen, se me cayeron las escamas. ¿Por qué me llama esta persona? ¿Quién le está pagando? ¿Quién le está moviendo? Este grupo, sí, ese accidente, todo fue programado, ese problema. Tu esposo se fue con otra, ya sabían su debilidad, porque tú andas predicando, estás sacando los hijos al diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Todos tus hijos se prostituyeron, son borrachos, vagabundos, mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios que hace el diablo, lo mismo que tú le estás haciendo. Por eso hay que cuidar. ¿Por qué mi hija vino un taxista y lo llevó gratuitamente? ¿Por qué quieren darte gratis? Como decía una persona, esa gracia, imagínense, es ya el cielo aquí sobre la tierra, en Medjugorje. Porque antes de venir a Medjugorje, la gente venía de aquí y yo me abría de todo corazón. Y todo el mundo se reía. Y de otra parte yo escuchaba
Pero ahí hubo mucha plata, ahí se hizo esto, aquí se movió esto. Y yo no entendía hasta que la Virgen es Bergoglio el que te persigue, hijo. Para que tenga conocimiento de la mafia, cómo se mueve la mafia. Un grupo de militar, otro policía, uno de doctores, otro político, otros son del gobierno, otros son de Bergoglio, bergolianismo. Y si tú no manejas eso, no vas a entender lo que pasa en la vida, lo que Dios ha dicho en los santos evangelios. ¿Me entiendes o no me entiendes? Ahora estás viendo espiritualmente y te acuerdas de ese problema. Un día estaba y vino un grupo de personas y decía en su corazón, es muy grande lo que le ha pasado, va a morir su hijo. Y yo voy, no va a pasar esto, te vas a enfermar, va a pasar esto, vas a hacer esto. ¡Bam! En menos de un mes pasó eso. Porque el grupo del diablo uno envió, pero empezaban a pasar en la moto, en el auto, todos se movieron, es como la carnada. Tú muchas veces, bueno, Bergoglio envía a una persona con su chisme, y esa persona se enciende, está enojado, y dijo por ti que eres esto, que aquello. Pero tú no sabes que tú eres una carnada, que detrás de ti toda la mafia se está moviendo para que tú te golpees, seas violento con él, para que tú estás viendo al diablo, que lo que hace son puramente satánicos, lo que el demonio hizo en el cielo para que fuéramos expulsados del paraíso, o no hubiéramos tenido este problema hasta hoy en día. Nunca más tendríamos sed, nunca más tendríamos hambre, nunca más el miedo, que miren ahora el pavor que hay, porque ayer mediodía hicieron llover. Salen todos los demonios. Pareciera que cuando sale el sol sale todo el bien. Cuando esconden el sol salen todos los malos. Y hay una lucha tremendamente extraordinaria. Y si el bien, el miedo es la presencia del diablo. Y la valentía es Dios, la presencia de Dios. El miedo es la falta de Dios en ese lugar. Y la valentía es la presencia de Dios en ese lugar. ¿Por qué hay miedo? Porque no está Dios y no están los de Dios. Porque donde está Dios no puede haber miedo, dice la Sagrada Escritura. En el amor, Dios es amor. No existe el miedo. Dios no tiene miedo a nada ni a nadie. Voy a ponerte este ejemplo. Yo veía el debate. Conscientemente yo les voy a decir que si Trump era menos que Biden, mira, no hace falta si. Pero la diferencia es de la tierra al cielo, entre la luz y la oscuridad, entre la salud y la enfermedad, entre la vida o la muerte. Ahora, el aborto, van a abortar. Tú eliges si matarte a ti mismo. Recuerda que tu mamá decidió no matarte. Tú puedes hacer lo mismo con tu hija, según el demonio, porque es el padre el que decide permitir o no permitir en el aborto. Si Dios permite que el diablo arropado venga a sacarte la esperanza de tu corazón, o que envíe a Dios mismo a hablarte, mira a la Virgen, la valentía que tuvo. Sí, yo soy la servidora. Y no dijo qué van a decir los vecinos, qué van a decir, qué va a decir José, qué van a decir mis padres, no. Yo soy la servidora, sin pensar. Por eso la Virgen dice, no piensen, vivan este momento.
¿Y cómo yo puedo ver espiritualmente? Como decía, que el celo ya es el segundo paso. Primero está la sospecha. Uno sospecha cuando su mujer le está siendo infiel. Ya no es la misma. Vive pensando en otras cosas. Luego uno ya entra a ser celoso. Si es para cuidado, el celo está bien. Pero si es para la violencia, para el mal, ¿tú cuántas veces lo has hecho? ¿Y por qué no puedes perdonar a tu esposa? Ahora, Jesucristo dice, vayan. También en una parte dice, vayan y aprendan. En otra parte dice, vayan, por el camino se sanarán. Y en este caminar, como dice la Virgen, ustedes son viajeros. ¿Qué quiere decir viajeros? Que estamos viajando, no hay nada que temer del comunismo, sino agradecer que somos seres proféticos, profetizados. ¡Cuánta gracia! Miren, hermanos, que si Lucifer no se hubiera revelado, nosotros nunca, nunca, nunca hubiera conocido a Cristo. Se nos 100 veces más se nos ha dado que Cristo exclama, el que me ve a mí, ve al Padre. Eso dijo al discípulo, muéstranos al Padre. Y aquí dicen los mensajes, la Virgen, el Padre se ha donado mediante un rostro humano. Y ese rostro es el rostro de mi Hijo, en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. O sea que no hay nada que temer ni de los comunistas, ni de los masones, ni del dragón. Lo que tenemos que hacer es obrar. Ya vencer el miedo, dejar de lado y hacer la voluntad del Padre. Entonces, el poder que tiene el Santo Rosario para este tiempo es extraordinario. Y digo nuevamente, para que te suscribas ahí abajo, así sabremos dónde han secuestrado a la Virgen, dónde ha comenzado a desaparecer, porque yo te digo, cuando me agarren, no durará 30 segundos para que llegue un militar, orden, y ya te empiecen a secuestrar de aquí para allá. Luego vendrá otro capitán y general y ya empieza la tortura. Yo ya tengo demasiada experiencia en eso. Que ni entre ellos mismos se van a matar todos, se van a pelear todos. Porque ahí es el dinero el que manda. No es ahí, como decía, esto no funciona y a mí aquí ni me van a escuchar. Como decía, muchos veían mi video y vieron. ¿Y saben qué decían los militares, un comisario decían? Que no es nada, no le agradó. Porque pareciera que lo que yo digo es de tontería, de niñez, pero ellos no entienden que yo aquí estoy atajando a lo más grande. ¿Y quiénes son los más grandes? Tú. Si tú, imagínate todas las personas que tú conoces que están a tu alrededor, iban a ser los más grandes bandidos, putos, prostitutas, asaltantes. Imagínate, tú ya ibas a incendiar todo este mundo y yo estoy aquí atajando. Si yo agarrara a todo el mundo del bien y tirara encima de ellos, porque ellos van, yecutuye, yapille, yucae, apuñálale, dispárale, pégale, violencia, no entiende las cosas de la sabiduría que yo aquí te estoy dando para lo celestial. El odio, la amargura, la violencia y la droga, el arma,
la prostitución, la vagabundería. Eso a ellos les gusta, pero no entienden que Dios está atajando a los más grandes monstruos. Yo digo que si no fuera profeta, ya hubiera terminado este mundo. Lo mismo pasa contigo, que ahora eres bueno. Que si Dios no te hubiera convertido, ya, ¿me entienden? Entonces, en el nombre de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.